¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en La Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexander y como cada emisión está conmigo Olix Monimoto. Olix. Hola Fer, ¿cómo estás? Es un placer estar nuevamente aquí en La Medusa Rosa. Ya saben que se deben de suscribir y seguirnos en nuestro canal y en nuestro Instagram. Aparecemos como La Medusa Rosa. Les agradecemos de verdad a todos aquellos que se han suscrito, que nos han apoyado. Eso es increíble. ¿Qué te parece, Fer? Sí. Si vamos conociendo a nuestro invitado del día de hoy. Vamos. ¿Sientes que nunca alcanzas tus metas? ¿Que no llegas a concluir lo que te propones? Hoy en La Medusa Rosa nos acompaña la licenciada en Psicología Carla Rubio, egresada de la Universidad del Distrito Federal, quien cuenta con una fuerte pasión por ayudar por medio de sus conocimientos. Y en el capítulo de hoy nos hablará de el autosabotaje. El día de hoy tenemos con nosotros a la licenciada en Psicología Carla Rubio. Bienvenida, Carla, es un placer tenerte con nosotros aquí en La Medusa Rosa. Hola, chicas, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues yo muy contenta de estar aquí en su programa. Muy bien, pues Carla nos viene a hablar el día de hoy de un tema que para nosotros es bien importante. Estuvimos platicando de qué tema podíamos traerles de psicología y pues de tanta lista dijimos, vamos a hablar del autosabotaje. Entonces se va a poner bueno esto, prepárense, porque pónganse atentos. Olix, vamos a empezar con esto del autosabotaje. Así es. Carla, me gustaría que nos dijeras qué entendemos por autosabotaje. Claro que sí, chicas. Bueno, también a mí me parece un tema súper importante. Qué padre que lo puedan estar compartiendo, porque esto es mucho más común de lo que pensamos, pero a veces es tan sutil que no nos alcanzamos a dar cuenta que muchas de las personas tendemos a autosabotearnos. Para ir comprendiendo, ir entrando en materia, quiero platicarles una anécdota rapidísima o más bien un poquito de la historia, del por qué surge esta palabra. Antes, por ahí de la Revolución Industrial, los obreros ocupaban zapatos para realizar sus trabajos, eran unos zapatos pesados que se llamaban sabot. En esta época de la revolución industrial y todo esto, cuando los obreros empiezan pues a darse cuenta que se les está quitando trabajo, que las condiciones no son justas, ellos lo que se les ocurre hacer como una huelga es quitarse esos zapatos pesadísimos que ocupaban y aventarlos a una maquinaria, para que de esta manera la maquinaria se obstruyera y ya no sacaran la producción. Entonces, de ahí es que viene esta palabra del sabot. Autosabotearnos lo consideramos como obstruirnos, incluso como oponernos sutilmente contra nuestros propios proyectos. Esta palabra de autosabotaje sé que es muy ocupada como coloquialmente, pero les decía yo, tiene sus características importantes a considerar porque de repente también podríamos confundir el autosaboteo, por ejemplo, con la procrastinación. Sin embargo, son dos cosas totalmente diferentes. La procrastinación es más bien este mal hábito que vamos haciendo de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Por ejemplo. Pero el autosabotaje tiene que ver específicamente con cómo obstruimos nuestro éxito. Vamos obstruyendo nuestro crecimiento, nuestros logros. Es como si la persona estuviera enojada consigo misma por algo que tal vez, muy probablemente traiga de su pasado. Entonces se enoja tanto consigo misma que es como su peor enemigo. Es como si al momento de que vas avanzando y estás a punto de lograr algo, avientas eso, sabota la maquinaria para que ya no avance, para que ya no puedas concluir tus proyectos. Por eso es que es muy importante que sí nos vaya quedando claro como este concepto y de una vez ir haciendo como sus diferencias, ¿no? Con algunos otros conceptos que también están muy en tendencia hoy en día, como les mencionaba, por ejemplo, la procrastinación. Otra de las características también a considerar en el autosabotaje, chicas, es que el autosabotaje trae consigo el objetivo del sufrimiento. Es decir, la persona, obviamente son procesos inconscientes, pero en estos procesos inconscientes la persona lo que trata de hacer es que el sufrimiento perdure.
Les decía, es como si estuviera enojada consigo misma, como si sintiera que mereciera un castigo y entonces voy a buscar la forma de que este sufrimiento prevalezca, saboteando justamente mis logros, mis éxitos, mi crecimiento. Recordemos que el sufrimiento es a nivel psíquico, no es el dolor que, por ejemplo, llegamos a sentir a nivel físico, sino que esto tiene que ver todo con los procesos mentales. Oye, Carla, y a ver, en la vida, como un ejemplos sencillos de cómo es un autosabotaje en la vida común. Claro. Ok, Fer, bueno, interesante pregunta porque puede ir de las cosas más útiles hasta las más cañonas que hemos visto, ¿no? Ejemplos se me ocurren muchos, pero voy a mencionar 3 rapidísimos en 3 áreas importantes. Por ejemplo, en la escuela, ¿no? En terapia llegan muchos chicos que son estudiantes y que de repente es esta parte de estudiaron tanto para un examen, le echaron ganas, estuvieron varias horas preparándose para el examen y el día del examen estás con tu hojita así de frente y algo como si fuera desconfianza te dice que contestes algo totalmente diferente a lo que tú ya sabías que era, ¿no? Y así de común es en la escuela, ¿no? Esos chicos que son muy aplicados y en el día del examen prefieren contestar algo totalmente diferente. Estos chicos regularmente se preguntan cómo, no sé por qué lo hice, yo estaba muy seguro, yo estaba muy segura, y sin embargo terminan saboteando justamente ese examen, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, que es otra de las grandes áreas que lo vemos, muchísimos profesionistas, empiezas a salir adelante en tu área de trabajo, te consideran incluso una persona buena, productiva, con bastantes calificaciones, y a lo mejor un día realizas el proyecto del año, y ese día te van a hacer, no sé, merecedora un ascenso o un reconocimiento en el trabajo, y resulta que la persona ese día se enferma, no va al trabajo. La mente es tan poderosa que por mecanismos de defensa incluso enferma realmente a la persona físicamente. Ese día despierta con un dolor de cabeza o con vómito o con varias cuestiones físicas que hace que ese día no acuda al trabajo. Entonces esa es otra también forma muy común de autosabotearnos. Y es muy importante identificarlo porque podríamos decir, claro, sí, pero si se enfermó, físicamente sí está enfermo. Sí, pero es que la mente tiene ciertos mecanismos de defensa que, bueno, en su momento dado, si se da otra ocasión, platicaremos más a fondo de esto, pero que de verdad es capaz de hacer que tu cuerpo se enferme para sabotearte. O va en camino al trabajo y de repente viene un pensamiento, se acuerda de algo esta persona, ese recuerdo lo lleva a su pasado y que crees que esa persona se empieza a deprimir, ¿no? Y se empieza a sentir mal consigo mismo y empieza a sentir toda esta angustia y dice, no, ya no voy a ir al trabajo, me siento mal, necesito un espacio, no voy a ir. Y se sabotea. Y la tercera área en la que quiero ponerles el ejemplo, porque también está interesantísimo, chicas, es en el área de pareja. ¿Han escuchado por ahí a chicas, chicos que dicen, no, es que a mí me va súper mal en el amor, me tocan los narcisistas, me tocan los perversos, me tocan estas gentes como maltratadoras incluso? Bueno, resulta que cuando tú los tratas en terapia, a veces estas personas también llegan a tener relaciones o vínculos con personas que pueden demostrar un amor transparente, un amor más puro, a través de detalles, de atención, de tiempo, y sin embargo las personas que se sabotean dicen, no, es que este chavo como que me aburre, como que es muy romántica, es que es muy cursi, como que no, y entonces rompen estos vínculos, ¿no? Pero van en la vida con el discurso de no me va bien en el amor, porque recordemos que decíamos hace rato, el que se sabotea trata de que permanezca el sufrimiento en su vida. Entonces, por ahí les dejo el dato, si son de las personas que de repente dices que no me va bien en el amor, pero los chavos o las chavas que te tratan bien, que quieren algo bien contigo,
te parecen tal vez aburridos o muy románticos o algo así, pues podríamos estar hablando de un posible autosabotaje. Miren, chequen, chequen. Pongan atención a todos los puntos que toca Carla, porque hay que hacer conciencia si lo aplicamos, ¿no? Así es. Oye, Carla, y entonces para el autosabotaje hay se puede decir que si manejamos algún sexo, alguna edad, o puede pasar a cualquier persona, no sé, ¿cómo sería este caso? Claro, bueno, mira, nos puede pasar a todos, no se distingue entre sexo, puede ser invariablemente, pero sí hay ciertos rasgos, por ejemplo, en la edad, ¿no? En la edad, lo que recomendamos nosotros como psicólogos es que estos síntomas se empiecen a trabajar o a identificar más ya iniciando la edad adulta, porque hay mucho adolescente que podría presentar estos rasgos del autosabotaje, pero digamos que pudieran ser etapas, ¿no? Aquí también hay que empezar a diferenciar varias cositas, chicas. Hay personas que parece que se autosabotean, pero porque probablemente estén viviendo temas de acoso, de bullying, de mobbing en el trabajo, violencia en casa. Entonces estas personas de repente también escuchamos ¿por qué no te vas a tu relación, no? Si te trata tan mal esta persona. Ojo, ahí la víctima no es que se esté saboteando, ¿no? Ahí son otras características totalmente diferentes. Por eso sí recomendamos que estos síntomas del autosabotaje los empecemos a identificar por ahí iniciando la edad adulta y no en el adolescente, porque en la adolescencia, ustedes saben, hay mucha prevalencia por la cuestión del bullying y todo lo que se vive en la escuela, ¿no? Entonces, lo que sí por ahí hay algunos datos que somos más las mujeres que padecemos autosabotaje que los hombres, ¿no? Más o menos 3 a 2. O sea que las mujeres somos más autosaboteadoras con nosotras mismas que los hombres. Así es. Ahorita no es mucha la diferencia, pero sí tenemos más como inclinación por el autosabotaje que los hombres. Fuerte. Oye, Carla, y entonces, ¿cuáles considerarías las raíces principales que la persona utiliza para ser nuestro propio, en este caso, para convertirte en tu propio enemigo? Ay, Yoli, bueno, esta es una pregunta un poquito compleja porque el autosabotaje no es una cuestión, voy a empezar por ahí, que no es una cuestión de actitud, no es una cuestión de baja autoestima, no es una cuestión de indisciplina, que muchas veces también tendemos como a ser muy jueces en ese sentido, ¿no? Hablamos a la ligera sobre estas personas. Sin embargo, digamos que las raíces principales o su origen generalmente vienen desde la infancia. Por esto es un tema que se aborda desde la psicología, por ejemplo, porque empezamos a darnos cuenta que en la infancia pudieron haber sucedido muchas cosas. Por ejemplo, un niño que en algún momento dado se resintió con papá o con mamá o con alguno de sus cuidadores, ahorita vamos a ver en qué ejemplos pudiera pasar, pero ese niño pequeño en estos estados inconscientes, para él no le es como fácil decir estoy enojada con papá o con mamá, porque es una cuestión ahí muy inconsciente de cómo es posible que nos enojemos con quien nos dan el amor, o cómo es posible que nos enojemos con quien nos cuidan. Entonces el niño, ese enojo que no puede llevar hacia el cuidador o hacia papá o mamá, lleva ese enojo hacia sí mismo. Decíamos, todo esto son procesos inconscientes. Evidentemente es muy complicado poder hacer conciencia de esto y a veces sí nos lleva bastante tiempo en terapia, pero algo sucedió ahí en esa infancia. El niño no llevó el enojo hacia donde debería o hacia donde hubiese sido en ese momento, y entonces el enojo va contra sí mismo. Este niño empieza a vivir enojado con él, empieza a vivir enojado y este enojo se empieza a convertir probablemente en un resentimiento, en un odio, y de aquí la raíz de, como estoy tan enojado conmigo mismo,
merezco un castigo. Merezco un castigo, por lo tanto, no va a haber logro que yo pueda disfrutar. No va a haber éxito que yo pueda adoptar como verdaderamente mío, sino que voy a intentar a toda costa echar esos a bota la maquinaria para que yo no pueda lograr nada, porque a través del tiempo lo que este niño busca es que venga esa figura de la autoridad, y le imponga una norma, ¿no? Una norma, en psicología hablamos como norma, como estas cualidades de distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, lo que debería o lo que no debería de hacer, pero desde el amor. ¿Qué pasa con niños que no tienen, por ejemplo, la figura paterna? Y la mamá pues hizo lo que pudo y se fue a trabajar, pero no hay quien le imponga una norma al niño, ¿no? Entonces, ese niño a través del tiempo va a estar buscando esa figura que le imponga la norma. O están ambos papás, y ambos papás son sobreprotectores. Por ejemplo, cuando el niño está enfermo, lo sobreprotegen, pero una vez que el niño ya se curó, que ya se sintió bien, lo rechazan, ¿no? Ya esté para allá, ya estás bien, ya no ve a decirle eso a tu mamá, a mí no me molestes. Y entonces el niño entra como en estos estados ambivalentes, ¿no? Emocionalmente, en donde no sabes si es aceptado, si hay amor, o a la vez también es rechazado, ¿no? Y entonces en esta dinámica entre el rechazo y la culpa que genera, porque además el niño siente enojo porque lo están rechazando, pues se desestructura completamente esta personita, ¿no? Y lo decíamos, a través del tiempo nos vamos dando cuenta cómo ese enojo tan fuerte que está consigo mismo, pues hace que cada paso que él dé se ponga ese gran obstáculo, ¿no? Obstruya totalmente su éxito. Otra de las cosas que también podría ser origen es el miedo al abandono, ¿no? Que también se puede dar nuevamente porque no existió la figura, en la mayoría de los casos es la figura paterna la que no está, pero también se puede dar por la figura materna, y entonces en estas heridas del abandono que se van creando a través del tiempo, también podríamos ver que en la edad adulta este miedo a ser abandonado lleva de una forma inconsciente al adulto al decir, mejor complazco al otro totalmente yo le doy, hago que el otro tenga éxito, pero yo me hago a un lado. ¿Para qué? Para que no vaya a ser yo abandonado. Fíjate nada más que interesante. No vaya a ser que yo tenga éxito y entonces me abandonen porque soy autosuficiente. Entonces, ahí son algunas de las causas. Podríamos hablar toda la noche de esto, pero son algunas de las causas que podríamos mencionar en este momento. ¿Y qué tan común es? Por ejemplo, si estoy en el trabajo y estamos 30 personas ahí trabajando, puede haber una, dos, todos tenemos esto. ¿Qué tan frecuente es que me encuentre gente? Ok, Fer, pues mira, desafortunadamente sí es más común de lo que pensamos. No todos padecemos esta situación del autosabotaje, pero creo que lo puedes identificar muy bien. De afuera es más fácil identificarlo que la persona que lo está viviendo. No sé si les ha pasado que de repente conviven con personas que dicen, wow, este chico o esta chava tiene algo, tiene un brillo, es talentoso, es talentosa, yo creo que esta persona le ha de ir increíble, ¿no? Y cuando te pones a platicar con la persona resulta que aparentemente hay inseguridades, hay miedito, como que su vida, digamos, que ha transitado lo más bajita posible, ¿no? Pero ahí es donde podemos identificar cómo es que estas personas con tanto talento, ¿no? Que dicen por ahí, ellas inseguras y uno espantado por el potencial que tienen, y no han sido todavía capaces de salir adelante, de dar el brinco en su vida, ¿no? Entonces, es más fácil identificarlo de afuera, porque la persona que lo vive, esto que yo les estoy platicando, casi nunca se tiene como consciente, ¿no? O sea, es más difícil que nos demos cuenta. Les decía yo al principio, normalmente lo categorizamos en o hay baja autoestima, o es insegura, o inseguro, ¿no? Hay miedos, pero ya si hacemos un análisis bien hecho de historia de vida y todo, nos damos cuenta que puede ser autosabotaje. Entonces,
sí es más común de lo que pensamos, desafortunadamente. Oye, Carla, ¿y cómo me puedo dar cuenta? O sea, para los que nos están oyendo y dicen, ay, creo que tengo eso, pero no lo tengo, porque cuando sucede esto, como que le echamos la culpa a todo, de qué mala suerte tengo, o le echamos la culpa al vecino, de claro, porque me envidian, claro, porque ellos son malos, o sea, pero nunca reflexionas que tú eres tu propio enemigo. ¿Cómo podemos reflexionar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Hay alertas? Ok, bueno, las primeras alertas de las que tendríamos que como empezar a ser conscientes esta parte justamente de qué tanto me estoy contando historias que me dan un muy buen pretexto para no dar el siguiente paso, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, ¿no? Incluso yo me considero, y voy a hablar rapidísimo de un ejemplo, porque bueno, el hecho de que uno vaya teniendo la información y la formación no quiere decir que nunca hayas padecido algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de redes sociales, ¿no? De repente traes un proyecto muy padre, muy bueno, y dices, es que esto siento que aportaría bastante allá afuera, ¿no? A las personas, ahorita con esta onda de la salud mental y todo. Y empiezas a preparar todo, ¿no? Dices, voy a hablar de esto, voy a llegar a la gente de esta manera, voy a empezar a hacer videos. Y tienes todo a la mano para hacerlo, pero de repente algo ocurre, ¿no? Algo ocurre que dices, no, yo creo que debería mejor de ahorita prestarle atención a mi hija, por ejemplo, ¿no? Porque ella necesita más ahorita atención en la escuela. Y yo creo que dejo mi proyecto para, ya veremos para cuándo, ¿no? Entonces, en estas pequeñas como sutilezas podríamos darnos cuenta si nos estamos saboteando. Un buen parámetro, decíamos, en las relaciones, que tanto te estás vinculando y que justo, decía Fer, y me encantó cómo lo dices, no tiene nada que ver con mala suerte, ni con la ley de la atracción, ni con nada de esto. ¿Qué tanto estamos buscando vincularnos, por ejemplo, con ciertas personalidades, ¿no? Maltratadoras, narcisistas, emocionalmente no disponibles? Entonces, ojo ahí. Claro, esto es nada más como darles un poquito como digerido, porque sí tendremos que abordar muchísimas cosas aquí, pero sí les voy a dar algunos puntos rapidísimos para que a ver si se pueden ir identificando, ¿va? Les voy a dar al menos ahorita 6 puntos, de los cuales si ustedes más o menos están entre 4 o 5, yo les invitaría a empezarse a cuestionar qué onda, ¿vale? Entonces dice, 1, eligen situaciones o personas que conducen a la frustración o al fracaso. Cuando hablo de situaciones o personas, decíamos, son relaciones personales, pero también pueden ser trabajos. Sí conocen gente, por ejemplo, que están en un trabajo donde los jefes son unos tiranos y dices, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué aguantas? Puedes ganar tal vez lo mismo, mejor en otro lugar, y prefieren aguantar al jefe tirano, en donde el sufrimiento va a ser la base de todo, ¿no? Entonces, puede ser trabajos, pueden ser jefes o pueden ser parejas que conducen al fracaso. Aquellas que decimos, ay, que emocionalmente no está disponible es el que quiero para mi galán, ¿no? Espérame, te está mandando todas las señales o te lo está diciendo directamente que no quiere una relación y que tú te puedes dar cuenta que seguramente eso no va a funcionar y sin embargo eliges quedarte con esa persona. Número 2, rechazas la ayuda de los demás. Vives en este discurso de yo te ayudo, yo apoyo, yo complazco, yo doy. Son estas personas que se dan a sí mismas con tal de que el otro no sufra, con tal de que el otro saque adelante sus proyectos, con tal de que el otro logre esos éxitos. Pero cuando alguien quiere ayudarlos, rechazan la ayuda rotundamente, ¿no? Así de, no, muchas gracias, yo puedo sola, ¿no? Y además es otro también de los factores que hay que recordar. Estas personas emocionalmente se sienten muy bien a solas. A solas es donde saben lidiar con las emociones, pero con los demás les cuesta trabajito, ¿vale? Tercer punto, si algo positivo llega a pasar, un logro o un éxito lo llegan a conseguir, estas personas tienen el discurso de, bueno, no fue para tanto. Ajá. Eso estuvo padrísimo, te esforzaste y bueno, fue un poquito de suerte, pues no estuvo tan difícil.
O incluso hay personas que se pueden llegar a deprimir después de recibir el éxito, pueden comenzar a deprimirse. Lo viven en el momento, se van a su casa y son personas que se deprimen. Entonces, imagínate nada más ¿no? lo complejo de todo esto. La cuarta, buscan respuestas de rechazo o ira. Nuevamente se vincula un poquito con el buscar conflicto, ¿no? Voy a buscar que las personas me rechacen, me voy a intentar vincular con esas personas que son medios narcisistas para recibir un rechazo por parte de ellos, y entonces me afirmo que lo que me toca en esta vida es pues el sufrimiento, ¿no? 5, rechaza experiencias para experimentar placer. Son las personas que, por ejemplo, en el trabajo podemos ver que son workaholic, todo el tiempo están trabajando hasta altas horas de la noche, pero si las invitas a un día del campo, no, nunca pueden. A una fiesta tampoco, a pasar tiempo con la familia tampoco. Rechazan contundentemente experiencias en las que puedan experimentar placer. ¿no? Y otra que vemos muy frecuentemente en terapia es que son personas que no son constantes, ¿no? Por ejemplo, en la terapia van muy bien, empiezan como a avanzarle un poquito en la terapia y de repente abandonan la terapia. O si tienen que tomar algún medicamento, algún psicofármaco, igual, ¿no? Empiezan como bien y de repente dicen, no, nuevamente obstruyo mi avance y mi crecimiento. Entonces, pues, ojo por ahí, si ya se empezaron a identificar con algunos puntos, hay que prestarle atención, chicas. Oye, Carla, ¿y tú crees que el autosabotaje es algo que nosotros mismos podemos identificar y si es recomendable tomar terapia? Sí, yo creo que con este tipo de tips que vamos dando sí podemos identificarnos, ¿no? Es de repente como muy factible que digamos, ay, sospecho que yo ando por acá, ¿no? Sospecho que yo me identifico con algunas cosas. Pero trabajarlo sí se recomienda que sea con algún especialista de la salud mental, porque como se podrán dar cuenta es, digamos que se trabaja en diferentes dimensiones, ¿no? O sea, desde conductas actuales, desde experiencia de vida, desde ciertas características que decíamos, no podemos confundir un autosabotaje con una víctima, por ejemplo, de violencia, ¿no? O confundirla con una víctima de bullying o de mobbing o de incluso abuso sexual. Entonces, tampoco podemos confundirlo con un trastorno depresivo mayor, por ejemplo. Entonces, identificarnos, sí, podemos irnos identificando y decir, por aquí siento que yo tengo esto. Pero trabajarlo, la recomendación es que se pueda trabajar con especialistas en la salud mental para que puedan hacer todo un marco y puedan ver desde qué forma esto puede ir siendo abordado, ¿no? Entonces, esa sería como la única, o lo único que me gustaría como puntualizar un poquito. Te puedes identificar, pero sí te recomiendo trabajarlo con un especialista. Carla, ¿y tú crees que el autosabotaje se puede somatizar? Claro que sí, Oli. Como mencionábamos hace rato, recordemos que, bueno, la mente es tan poderosa, la mente está tan de verdad, tan increíble, que sí nos puede llevar al nivel del cuerpo, un autosabotaje. Es decir, en esta búsqueda de la historia o del pretexto para obstruir mi avance, algo me manda mi cuerpo, ¿no? Y mencionábamos hace rato, puede ser desde una depresión porque llegó un recuerdo y ese recuerdo te envolvió y te llevó a tu pasado y a recordar una escena no tan agradable y entonces tu cuerpo se empezó a sentir deprimido, o también un dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos. Entonces sí es posible que el autosabotaje, por cómo funciona la mente, se pueda somatizar. Oye, Carla, ¿y los que son padres de familia, cómo se puede evitar desde ya crear hijos que se autosabotean? Un consejo que le das a los papás de, miren, no hagan esto para que no, cuando tengan 40 años, vayan corriendo al psicólogo.
Claro que sí, Fer. Qué excelente pregunta, de verdad. Hoy en día estamos mucho con esta tendencia de la crianza consciente. Me da mucho gusto, pero estamos todavía en pañales, ¿verdad? Para poder hacer un avance. Sin embargo, algunos puntos que son básicos y que podemos hacer los papás es cuidar nuestra ambivalencia emocional. Un niño no sabe si tú en ese momento estás de mal humor porque no te alcanzó el dinero, porque te estresaste, porque te peleaste con tu pareja. Un niño no lo sabe. Un niño lo que ve es que en un momento dado estabas muy cariñosa o muy cariñoso con él y en otro momento estuviste evadiéndolo o rechazándolo. Entonces, el niño no tiene esa conciencia. Por lo tanto, yo les puedo recomendar cuidar mucho esa ambivalencia emocional con los hijos. No comparación, por favor, papás, no comparemos. Todos los hijos son distintos, somos diferentes y a veces tendemos mucho a esa comparación de, ay, si fueras como tu hermano, o eres igualito a tu papá, o eres igualita a tu mamá. En esas frases que normalizamos tanto en casa, estamos delegándoles a esa personita a desidentificarse consigo misma y a decir, ok, entonces yo debo de ser tan malo como mi papá o como mi mamá, ¿no? Por ejemplo, o mi hermano debe de ser mejor que yo. Y entonces, nuevamente, me enojo conmigo mismo porque no puedo decirle a mi mamá que me molesta eso, ¿no? Entonces, ojo con las comparaciones. Y cuidar mucho nuestra figura paterna, les decía yo, ¿no? La figura paterna es la que impone como la norma, una norma adecuada, una norma saludable, que se puede transformar en una norma tirana cuando es a base de castigos, de regaños, de gritos, de incluso violencia. Entonces, sí tenemos que cuidar mucho esa parte de la figura paterna. Ajá, y que no necesariamente tiene que ser el papá, no se me asusten las mujeres que no está el papá con ustedes, no tiene que ser precisamente el papá, ¿no? O sea, se habla de una figura paterna que es la que impone la norma, y si en este caso te toca ser esa figura paterna, aún como mujer, también, ¿no? Es como la misma recomendación, chicas. Y pues recordemos que para evitar esto, o para que nos quede un poquito más claro qué es el autosabotaje, chicos, es como si tú fueras un Lamborghini, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estás por salir en una carrera, ¿no? Una carrera, y entonces hay gente que llega por ahí con carcachitas, hay gente que llega con triciclos, otros con bicicleta, otros con patineta, pero ¿qué crees? Tú estás en un Lamborghini, o sea, ese Lamborghini seguramente va a ganar. El tema es que cuando te dan la señal de salida, lo que haces es que al tiempo que estás acelerando, estás metiendo el freno. Entonces, recuerda, si eso te está pasando, ¿no? Mucha atención porque probablemente hayan muchas cosas ahí que trabajar. Es un Lamborghini, puedes llegar hasta donde tú quieres y puedes ganar esa carrera, pero hay que trabajar sobre cómo vamos quitando esos frenos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla. De verdad, a todos los que están siguiendo esta entrevista y sienten que ustedes mismos están haciéndose algo, que dicen, ¿por qué no triunfo? ¿Qué es lo que está pasando? Le echan la culpa a otras cosas, al vecino o algo. De verdad, acudan a preguntar de, oigan, ¿qué me está pasando? Total, lo peor y lo mejor que puede pasar es que les digan, no, tú no eres un autosaboteador, lo que pasa es que ya estás deprimido o estás algo, pero si algo les está pasando, de verdad, vayan, confíen, y lo mejor es con un psicólogo. Carla, pásanos tus redes sociales, por favor. Por supuesto, Fer, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @dementepsicología, solamente le quitan la E, es D de dedo, mente psicología, y ahí nos pueden contactar, ahí podemos brindarles el apoyo y la ayuda que necesitan. Estamos armando un equipo de profesionales capacitados para que puedan apoyarlos a las personas que así lo requieran. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos en esto tan común que es el autosabotaje. Espero que por favor no nos vayan a autosabotear y denle like al canal, al video, suscríbanse, por favor. Mi nombre es María Fernanda y estuvo conmigo Olix Morimoto. Olix.
Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Carla. La verdad es un tema sumamente interesante que muchos desconocemos y que hasta ahorita que tú lo comentabas, pues nos hace pensar, ¿no? ¿Qué tanto somos autosaboteadores con nosotros mismos? La verdad te agradezco que hayas estado con nosotros. Recuerden seguirla en sus redes sociales y también a nosotros denle, suscríbanse, síganos en nuestras redes como La Medusa Rosa y cada jueves vamos a estar subiendo contenido así de interesante como el día de hoy. Muy bien, pues nos vemos hasta el próximo jueves. Bye, bye. Besos, bye, 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 bye. Adiós.